Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Y en el episodio del día de hoy tomaremos la continuidad de uno de los episodios favoritos de la temporada pasada, que fue relacionado al manejo del dolor. Y ahora nos enfocaremos en la parte del manejo intervencionista. Y para eso nos acompañan dos especialistas en el tema, que es la doctora Lisbeth Ramos Ruelas y la doctora Leticia Suárez Castro, ambas parte fundamental del manejo integral del dolor y de cuidados paliativos de cáncer. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por venir de nuevo. Y para empezar en el tema, ¿cuáles son los cánceres que con más frecuencia requieren de este tipo de abordaje o que se presentan con más dolor? ¿O qué nos podrían decir como de forma general? ¿Y cuál es el objetivo de este manejo multidisciplinario? Muy bien, hola Diego, hola audiencia, buenas noches, estamos aquí con ustedes de nuevo con muchísimo gusto y pues agradeciéndoles la invitación. Y hablando ahora sí del tema, hablando de la incidencia, las cifras de GlobalCan mencionan que hasta el 2/3 de los pacientes con cáncer pueden presentar en algún momento de la enfermedad dolor. Y es que existen 5 tipos de cáncer que son los más frecuentes. Está el cáncer de pulmón, el hepático, el colon rectal, el gástrico y el mamario. Y realmente pues muchos de estos factores están asociados al desarrollo del dolor crónico con toda la enfermedad. También es importante mencionar que unos dolores que más se presenta con el dolor del cáncer es el dolor neuropático, ya que pues también estamos hablando de que se utilizó en la mayoría de los pacientes radioterapia, quimioterapias o algún manejo quirúrgico que pueden dañar el nervio. Y el mayor dolor o el cáncer que presenta más dolor es el cáncer de páncreas, es el más doloroso en un 40% y le sigue 44%, y le sigue el de cabeza y cuello con un 40%. Y ya por mencionar también, cabe destacar que el dolor se presenta en el paciente o se puede presentar en inicios, durante los tratamientos o durante la enfermedad y al final de la enfermedad. Por eso siempre es importante que en cuanto se presente este dolor, inmediatamente acudir con médico del dolor para iniciar tratamientos y que no avance esto, ¿no? Hablando un poquito acerca del objetivo en el manejo multidisciplinar, bueno, sabemos que el dolor en el cáncer pues es un fenómeno multifactorial y muy complejo, que no solamente afecta pues al paciente en lo que es físicamente, sino también impacta en sus dominios tanto psicológico, cognitivo, social y espiritual, lo que lleva a una mayor morbilidad y una mala calidad de vida. Por eso es tan importante valorar a un paciente con un enfoque pues multidisciplinario e integral. Ejemplo, nosotros para hacer una valoración del dolor nos enfocamos en muchísimas cosas que prácticamente estamos revalorando el dolor al paciente, las causas, el inicio, el tipo de dolor, el sitio, si es un dolor radiante, la duración, la intensidad, qué le ocasiona el alivio, qué patrones tiene este dolor, si es temporal, no temporal, si se asocia a alguna actividad, el número de dolores que puede tener, es decir, la intensidad, cómo va de acuerdo al día, pues puede ir variando, ¿no? Los factores pues desencadenantes que provoca alivio. También hablamos un poquito qué son los efectos analgésicos, qué medicamentos le han servido, no le han servido, qué tanto baja su dolor, la descripción del dolor en sí, desde cómo inició, si ha cambiado, porque obviamente, pues como lo dijo la doctora Leticia, pues el dolor puede cambiar, ¿no? Hacemos también un examen físico, hacemos pues investigaciones acerca de todo ese dolor, haciendo como una anamnesis completa. Vemos también sobre todo esta pues esfera que es la calidad de vida, qué tanto impacto tiene en el paciente el dolor, y también no nomás en el paciente, sino también en el cuidador, porque al final pues también impacta con las personas que están alrededor, ¿no? El abuso o no de analgésicos o otras psicosustancias, o sea, estimulantes, así como la comunicación tanto con el paciente y el cuidador. Y bueno, yo creo que todo esto es muy necesario para abordar al paciente en una forma multidisciplinaria, y muchas veces de estas necesitamos sobre todo valoración psicológica. No significa que el paciente pues tenga algún problema psicológico, sino que tratamos de, una vez ya identificándolo, obviamente una de las características es ya que presenta cómo aborda o cómo enfrenta la enfermedad, y la otra cómo el desarrollo de su enfermedad o los tratamientos o cómo va evolucionando su enfermedad para bien o para mal,
de acuerdo pues al tipo de cáncer, cómo afecta en su día a día y sobre todo su estado de ánimo y también a sus familias pues alrededor. Entonces por eso es importante que nosotros abordemos al paciente pero con un enfoque multidisciplinario. Sí, no, sin duda es un síntoma muy complejo que aunque pareciera algo que vemos todos los días, pues es complejo de abordar y sin duda un síntoma muy discapacitante y de los más temidos por los pacientes. Y una vez, bueno, pueden escuchar más cosas de nuestro podcast del dolor previo, que es el episodio 13 de la temporada pasada, pero ya entrando a esta parte del manejo intervencionista. Pues uno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este manejo intervencionista y cuáles son las técnicas que existen para estos manejos? Sí, justo eso iba a tocar. Es importante escuchar el podcast pasado, los invitamos, y es que ahí hablamos de algo que se llama la escala analgesia del dolor. Y entonces ahí platicamos que primer escalón son los tratamientos farmacológicos, y es que el tratamiento del dolor con los tratamientos farmacológicos puede acabar ahí, o sea, con puro medicamento hasta un 80%, pero hay otros pacientes que se necesita un procedimiento más avanzado y ahí es donde entran las técnicas intervencionistas del manejo del dolor. Y esto es cuando puede ser que el paciente ya está a altas dosis de opioide o que el farmacológico no funcionó, pero para nada, o necesitamos la ayuda de la intervención para bajar las dosis de los medicamentos opioides. ¿Y en qué consiste? Pues son intervenciones que son mínimamente invasivas y en estas podemos tener un catálogo de variedades como son bloqueos nerviosos, procedimientos de ablación, analgesia epidural o intratecal, neuromodulación, ya sea con bomba o sin bomba. Y la importancia aquí es que ahora las nuevas guías y todas las instituciones, todas las escalas, ya agruparon al manejo farmacológico y al manejo de intervención en uno solo. Es decir, no es nada más, yo solamente estoy tomando farmacológico, no puedo hacerme un procedimiento de intervención, o me estoy haciendo un procedimiento de intervención, no puedo hacer farmacológico, no. Ahora, esto es un sistema bidireccional para que el paciente esté en lo mejor posible, ¿no? Porque, pues, nadie tiene, como les decía en el podcast pasado, ninguno de nosotros merece vivir las etapas con dolor. Así es. Y ya que hicieron esta evaluación, ¿o cuándo es que se considera que el paciente es candidato a estas técnicas? Bueno, creo que Leticia ya habló un poquito acerca de esto, dio una introducción, pero básicamente un paciente es candidato a intervencionismo a este tipo de manejos cuando el dolor es refractario a manejo farmacológico, cuando los efectos analgésicos no son asumibles, cuando el fallo de tratamiento pues conservador tuvo ya fallo, también la imposibilidad del tratamiento por vía oral. Eso es importante porque a veces durante la enfermedad algunos tipos de tumores hacen que el paciente pierda la vía oral, entonces no hay como una forma de estar dando la analgesia y yo creo que es es traumático pues que te estén por ejemplo inyectando cada 8 horas, o sea al final no es cómodo y causa también dolor. Entonces tratamos de utilizar estas técnicas en ese tipo de pacientes. Y ahorita que dices esto de las consideraciones, ¿hay una ventana de tiempo? O sea, aquí mi pregunta es de repente, o sea, tú puedes evaluar a la paciente y decir, en este momento ella es candidata o candidato a que se haga el procedimiento. De ahora que le digo, o sea, tienes cierto tiempo como para decir, para que el procedimiento sea exitoso, lo ideal es hacerlo en tanto tiempo, porque a veces vemos que hay desidia, se deja pasar tiempo y quizá en vez de que se lo hicieras el lunes, se lo haces la próxima semana y esto impacta en el beneficio. Claro, mira, ahí depende, yo creo que la pregunta es como muy, muy abierta, muy ambigua, porque obviamente no es lo mismo cada tumor, como lo sabemos, o sea, hay pacientes que inclusive pues si están tomando pues ya están con la terapia, quimioterapia, radioterapia, hay ocasiones donde pues obviamente el tumor ¿no? Para el crecimiento, para todo esto, pero cuando ya el paciente está en una etapa avanzada o algo así, o sea, dependiendo en el estado que está, pero muchas veces las contraindicaciones es que el paciente esté en un estado ya muy deteriorado. ¿Qué significa esto? Que esté, por ejemplo, con complicaciones de la misma patología,
que tenga una coagulopatía importante, ahí sí sería ya considerando, obviamente dependiendo del tipo de procedimiento que se ofrece. Otro es que el paciente esté en un estado de sepsis, o sea, con una infección importante. Otro obviamente es que el paciente esté en delirium. Eso también nos hace como hacer alguna de las pautas. Y a otras, pues bueno, que no esté indicado por la esperanza de vida. No me refiero de que porque ya son en los últimos días no lo requiera, no, al contrario, creo que siempre hay una oportunidad, pero también valoramos eso, si realmente el paciente es candidato o no, porque no nomás es bloquear y decir, bueno, ya es la solución de todo. Realmente creo que muchas de las veces los pacientes creen que un bloqueo o un tratamiento neurolítico ya va a ser la solución. No es siempre así, o sea, lo que buscamos es bajar el dolor, probablemente no lo lleguemos a quitar totalmente, pero lo que se busca es eso, si dolía a un 10, pues que baje a un 5, a un 4 y le permita pues tener una mejor calidad de vida durante el procedimiento, durante el tratamiento, durante por ejemplo posquirúrgico y pues durante toda esta etapa que vaya a llevar. Sí, otro punto importante que es no debemos de dejarlo nomás, ¿no? Es que el paciente acepte. O sea, yo creo que es la primera contraindicación. Si el paciente no quiere, no se hace. Sin embargo, muchas veces no quieren porque no saben qué es un procedimiento de intervención. Entonces, en este podcast pues se va a tratar de aclarar esa parte. Y antes de empezar con los tipos de procedimiento de intervención que existen, quiero decir también que cuando lleguen a consulta o tengan duda acerca de qué es un procedimiento de intervención, lo hagan súper abierto, o sea, que estén en todas sus dudas, porque pasa mucho que se explica y es normal que a los 2 días, oiga doctora, tengo más duda de esto, y está muy bien siempre estar preguntando, porque a la hora de hacer el procedimiento, que tengan esa tranquilidad de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y también que los procedimientos de intervención, para que sean, yo les llamo así, procedimiento chiquito, mediano, grande, es decir, que esté muy avanzado o que ya escalemos a más, siempre se hace un bloqueo diagnóstico terapéutico antes de iniciar o antes de escalarnos a otro tipo de procedimiento de intervención. Y de acuerdo a esto, nosotros veremos si funciona, o sea, si puede dar un buen margen para el siguiente paso o si nos vamos a quedar ahí. Porque muchas veces hay que tener no mucha esperanza, vaya, de que se me va a quitar por completo. Yo creo que ni la misma magia no nos puede quitar. Lo que sí queremos, como dijo la doctora Liz, es disminuir la intensidad de su dolor y para eso nos va a servir el tipo de diagnóstico terapéutico, ¿no? Claro, también yo creo que aquí es diferente, por ejemplo, los pacientes que no son oncológicos porque cambia mucho. Digamos, a veces hay pacientes que tienen, no sé, un atrapamiento de algún nervio que sabemos que perfectamente podemos llegar, pero lamentablemente muchas veces el acceso es imposible. ¿Por qué? Porque puede tener metástasis, puede tener infección en el sitio que nosotros queremos abordar. Entonces, todas estas pautas pues nos permiten tomar una decisión y también pues estar alerta, ¿no? No decir al paciente de que, oye, yo soy candidato inmediatamente, no. Siempre valoramos esto antes de realizar o ofrecer un tipo de tratamiento porque efectivamente, o sea, a veces los pacientes son candidatos, por ejemplo, al bloqueo del plexo celíaco en pacientes con cáncer de páncreas, que es de los más dolorosos, como ya lo comentaba la doctora Leticia, pero a veces el abordaje ya tiene metástasis, entonces no podemos abordar de esa forma. Se ofrecen quizá alguna otra alternativa o simplemente pues utilizar medicamentos que también nos ayuden a controlar el dolor. Sí, como dice la doctora Liz, a veces el mismo cáncer es tan grande o abarca las zonas importantes, zonas vitales, que tenemos que esperar a que el tratamiento, radioterapia, quimioterapia haga su efecto, disminuya la porción o la inmensidad del cáncer y ahí sí nosotros podremos pues dar ok, ya puedes hacerte un procedimiento, ya eres más candidato, mira, ya puedo acceder al punto que se quiere, ¿no? Entonces siempre es bueno. No existe, yo creo que algo así que ya soy candidato, no, sino es viendo tus características como paciente, viendo tus características de la enfermedad y se va valorando, ¿no? Muy bien. Y ahorita que comentabas esto de clasificar, o sea, ¿cómo es que se clasifican las técnicas? Sí, ¿verdad? Iba a hablar de eso y ya me fui con más cosas. Sí, pero está bien. Dentro de las técnicas de intervención,
La primera yo creo que es como que la más frecuente, son las técnicas de bloqueo o las técnicas de infiltración. ¿Y qué es esto? Es cuando llegamos al nervio. Y lo que pasa es que pues obviamente sabemos que todo el nervio es quien nos va a dar el dolor, o sea, todas las raíces nerviosas. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Pueden ser bloqueos epidurales con esteroide, inyecciones intraarticulares en las mismas zonas, bloqueos neurolíticos del plexo completo, que es decir, yo les digo a los pacientes que los nervios son como un arbolito, entonces la raíz sería pues de donde salen de nuestra médula, y así como el árbol va sacando sus raíces, también nuestros nervios van sacando sus raíces, y ya hay una rama grande que sería el plexo y las ramitas chiquitas que serían los nervios periféricos, que eso sería la otra parte que podemos bloquear. Muy interesante y muy... Sí, bueno. muy explicativo. Ajá. Ya como lo mencionaba Leticia, yo creo que los bloqueos terapéuticos, justamente eso, pueden ser realizados con una mezcla de anestésicos locales o corticoides y pueden ir localizados de acuerdo a, no sé, a un plexo, a un nervio, y pues depende de muchas cosas. Ejemplo, tenemos estas técnicas neurolíticas que básicamente es muy parecido, que consiste en inyectar en la zona lesionada una solución de este tipo de sustancias que hace una destrucción del nervio, pero hoy en día pues está un poquito más en desuso estas técnicas. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la mayoría de las técnicas es una neuromodulación, es decir, pues el mantenimiento de la integridad de lo que es el sistema nervioso, pero tratando pues de calmar el dolor y pues teniendo resultados y también, o sea, buenos resultados y con menores riesgos, y básicamente pues es lo que se está buscando hoy en día. Sin embargo, este tipo de técnicas neurolíticas sí están indicadas sobre todo en pacientes oncológicos donde una esperanza de vida se limita, ¿sale? Entonces ahí en este tipo de pacientes sí utilizamos las técnicas neurolíticas, es decir, tratamos de destruir el nervio porque al final del día pues la esperanza de vida del paciente es corta y lo que buscamos es que tenga la mejor calidad de vida, que no tenga pues básicamente que su dolor sea mínimo o que se vaya por completo en el tiempo que queda. Muy bien. Y además de estas técnicas que comentan, ¿hay otras? Sí. Y la otra, o sea, estas técnicas también se pueden combinar, o sea, una misma persona puede tener tratamiento con diferentes técnicas. Sí, otra de las técnicas, y yo creo que es una de las favoritas, es la técnica de radiofrecuencia. Y entonces cuando yo digo radiofrecuencia o decimos nosotros radiofrecuencia en la consulta, dicen, doctora, ¿me va a destruir el nervio? Y no, no es así. La radiofrecuencia es una corriente, va a emitir una corriente eléctrica, eso sí estamos todos en la misma idea. Y entonces lo que va a hacer es que va a lesionar los tejidos que esta corriente va a llegar. Pero existen dos tipos de técnicas de radiofrecuencia. Puede ser la radiofrecuencia térmica y la radiofrecuencia pulsada. ¿Cómo se transmite la radiofrecuencia? Nosotros encontramos el punto donde queremos llegar del nervio, colocamos la aguja y la aguja va a ir conectada a un electrodo. Este electrodo va conectado a un aparato que va a modular y va a llevar la radiofrecuencia como tal. Y entonces, cuando ya lo conectamos, existe una lesión nerviosa de donde se coloca el electrodo alrededor de él. Esa sería la lesión térmica. Y la radiofrecuencia pulsada lo va a hacer de forma moderada, de forma mediada, vaya, de la lesión de los tejidos. Y pues así es como vamos a conseguir, como lo decimos, vamos a modular, a de nuevo enseñar al nervio a transmitir sus impulsos nerviosos, ¿no? De una forma pues un poco más tranquila, ¿no? Sí. Más fisiológica es lo que tratamos de buscar. Y otra pregunta que dicen mucho es, cuando me hagan la radiofrecuencia, ya no voy a moverme, ya no voy a mover esa parte donde me van a hacer, o voy a dejar de sentir. No, sí va a mover y sí va a volver a sentir, solamente que ahora por eso se hace pues moderado, todo es controlado para que el nervio lo haga de forma segura, vaya. Claro, lo que menciona Leti es importante porque obviamente lo que hacemos nosotros con la radiofrecuencia es de acuerdo a la temperatura. O sea, es con temperatura. No es lo mismo que tú estimules o le des radiofrecuencia a un nervio a 42 grados que a 45, 48 o más, ¿sale? Entonces sí cambia
este tipo de energía, es decir, la temperatura, entonces sí podría llegar a ser lo que, pues como el efecto de la neurolisis, es decir, si la temperatura es muy grande, sí podría destruir, pero como les mencioné hace rato, o sea, no, ya ahorita no se busca destruir, sino más bien neuromodular, a pesar de que les mencioné el caso específico de los pacientes, por ejemplo, que su esperanza de vida es más limitada y sí se ofrecen este tipo de bloqueos que ya son neurolíticos, que se hace con sustancias como el fenol y el alcohol a cierto porcentaje y sí, básicamente destruye el nervio. Con la radiofrecuencia, antes se podía hacer esto, sí se hace, y inclusive lo pueden hacer. Hay lugares donde no está totalmente pues aprobado el uso de estas sustancias neurolíticas a ciertos nervios, entonces lo hacen con la radiofrecuencia, pero justamente, o sea, la temperatura cambia y eso es lo que hacen. Nosotros aquí en México no utilizamos, rara vez, o sea, utilizamos la radiofrecuencia como para hacer una lesión neurolítica, solamente en ciertos nervios que son totalmente sensitivos. Únicamente si son motores, pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sí podría tener implicación sobre todo en la fuerza y en lo que es la movilidad del paciente. Sí, y aparte, como dice la doctora Liz, no es solamente los grados que se dan, sino también el tiempo. O sea, no es lo mismo dejar una estimulación del nervio por horas a hacerlo por minutos, como se hace para que estas técnicas funcionen adecuadamente. Okay. Y la otra pregunta de, o sea, un mismo paciente puede recibir diferentes tipos de Sí, de generalmente sí se combinan. O sea, se hace una estimulación, una radiofrecuencia. Ajá. Y también ponemos medicamentos como anestésicos locales, esteroides posteriores a hacer estos procedimientos, ¿no?, de la radiofrecuencia. Y también se pueden en ocasiones, en esta parte voy a hacer radiofrecuencia y en esta parte voy a hacer solamente un bloqueo. Sí, la tendencia es básicamente pues combinar de acuerdo al paciente pues las técnicas. O sea, uno no descarta el otro, lo cual es importante, ¿no? O sea, se puede beneficiar de diferentes técnicas. Claro. Y la otra pregunta que les iba a hacer, bueno, que les voy, estas técnicas y todos estos procedimientos, o sea, ¿ustedes los hacen? ¿Están disponibles aquí en la ciudad? Sí. También nos faltó hablar un poquito de las técnicas de estimulación, que esas realmente pues son muy variadas y implican diferente tipo de energía, pero son un poquito más sofisticadas y existen varios tipos de estimulaciones que es mediante pues básicamente la introducción también de un electrodo en zonas del sistema nervioso central, y lo que hace es que mediante la corriente eléctrica, lo que hablábamos, aquí no lo quema, aquí mediante ondas, corriente eléctrica, hacen un cambio a nivel neuronal y alteran o modulan las señales nociceptivas para un poquito bajar el dolor, y puede ser pues desde estimulación cerebral, intraespinal, medular, radicular, extraespinal, del nervio periférico, subcutánea. Puede ser también, por ejemplo, la colocación de bombas, más bien de neuromoduladores ya, dependiendo, ¿no? Si del espacio, puede ser epidural, intratecal. Y sí, pues nosotros realizamos muchos de estos. Yo creo que la neuroestimulación es el único procedimiento que casi no se realiza en México. Bien, sí, la mayoría de estos procedimientos sí los realizamos y en muchas ocasiones nos apoyamos de maestros que tenemos, de expertos también que nos pueden ayudar, porque obviamente uno quisiera abarcar todo, pero pues es un poco no tan fácil, vaya. Y también existen técnicas como la colocación de neuroestimuladores a nivel espinal. Y esto sí es lo más nuevo que tenemos. Y generalmente en México son muy pocas las zonas donde las colocan. Ahí sí pues también sería pues en apoyo con maestros, con más especialistas, con gente que tiene más experiencia poniendo estas técnicas, porque como te digo, Diego, son nuevas y son más avanzadas, ¿no? Y realmente como es la última parte, si no nos funcionan todas las demás técnicas de intervención, sería una opción acudir a este tipo de procedimiento, que, ¿no?, son unas técnicas un poquito más invasivas. O sea, sí, por ejemplo, yo he colocado en alguna ocasión 1 o 2 en talleres y en personas con pacientes, pues tal cual, ¿no? Fue fuera de México. Por ejemplo, aquí en México yo creo que la colocación de neuroestimuladores, sobre todo en el área de dolor, es poca a comparación, por ejemplo, en Madrid, que sí ponían 1 por semana, 2 por
por mes 3, y aquí pues realmente yo creo que es la incidencia de la colocación de neuroestimuladores es muy poca. ¿Por qué? Porque el costo y la mayoría de pacientes pues que no tienen seguro de gastos médicos, o es decir, su seguro de gastos médicos tiene algún tope o algo, muchas veces pues sí se los pueden ofrecer, pero en la mayoría de los casos no se ofrece porque es caro y los pacientes pues no tienen el recurso, y también los seguros como que ponen muchos peros. Pero realmente es innovador, parece que tiene pues cosas nuevas que están sucediendo, porque hay cierto tipo de neuroestimulación, hay varios tipos de neuroestimulación dependiendo del tipo de dolor, y pues es un costo-beneficio. ¿Por qué? Porque a la colocación de un neuroestimulador, y hacen los estudios a los años, pues realmente en cuanto a costo, pues se gastan menos que, por ejemplo, si estuvieran analgésicos o tipo de procedimientos continuos de bloqueos o radiofrecuencia. Al fin y al cabo, pues es como una inversión, pero realmente muchos pacientes, pues, o sea, más bien las aseguradoras no lo ven así. Entonces se les hace muy difícil poder costear este tipo de procedimientos, pero lo que queremos que se lleven el mensaje es que existen muchas opciones, y que obviamente va de acuerdo a escalones y de acuerdo al tipo de paciente. A lo que me refiero de que un paciente ya es multitratado y no ha tenido buena respuesta con las técnicas intervencionistas previas, pues sí se podría llegar a ofrecer este tipo de procedimientos. Sí, realmente es que en México pues no tenemos un buen manejo del dolor aún, no porque no existan especialistas o subespecialistas, ¿no? Sino el tema aquí es la economía. O sea, es deficiente el control del dolor por la parte económica en la mayoría de las ocasiones. Entonces, sí, ese es como que, híjole, donde... Una limitación. Exacto, no una agradable. limitación que sale de nuestras manos como médico y sale de las manos también del paciente, pues porque los insumos en sí es lo que es costoso. Sí, hay cosas que pues ya, como dices, está fuera de uno. Sí. Y antes de cerrar, ¿creen que nos faltó tocar algo más o quieren platicar alguna otra cosa que se nos haya pasado? Bueno, yo creo que pues el mensaje es el mismo, ¿no? Creo que como siempre, el dolor oncológico siempre es un desafío, y tanto para como los médicos tratantes como para el sector salud pública. ¿Por qué? Porque sigue siendo un manejo subóptimo, y pues mucho de estos yo creo que se asocia también el tener un mal control de dolor a una tasa o una disminución de la tasa de supervivencia, que tengan este concepto de que, bueno, murió con dolor. Yo creo que es lo más triste, o que durante el procedimiento digan, pues tuvo dolor y nunca se le quitó, ¿no? Y muchas veces, o sea, los pacientes no les importa tanto de que si van a morir o si el cáncer regresó o ya van mejor. Al final ellos no lo asocian a mejoría cuando todavía presentan dolor. A pesar de que el paciente, por ejemplo, ya en su etapa clínica ya está en remisión total, sin embargo le quedaron secuelas. Y él asocia a este sentimiento de que, bueno, tengo dolor, pues es que probablemente algo está pasando mal. Entonces no me he curado totalmente. A lo que voy es que, a pesar de que ya el paciente no esté con una enfermedad activa, el que se queden con secuelas de un dolor por algún tratamiento oncológico, por alguna otra razón, alguna cirugía o algo, pues sí se quedan con esa sensación de que no tienen tanta mejoría. Yo creo que sí es importante pues buscar nuevamente, ¿no?, ayuda, buscar especialistas, y pues no sobreestimar, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante, como les decíamos en el podcast pasado, cuando el dolor se presenta, hay una afectación en todas las áreas del paciente. Hay una afectación emocional, hay una afectación económica, porque ahora pues va a invertir en esto. Hay una afectación, puede ser de la enfermedad, y hay sobre todo la parte social. O sea, los familiares también les duele ver a tu familia con dolor. Entonces, el punto aquí es llegar a un control. Tal vez no se me quita al 100%, pero puedo hacer la mayor parte de mis actividades, puedo estar tranquilo, puedo convivir con mi familia este tiempo que nos queda, o durante yo hago la batalla de mi enfermedad y la venzo, y ahora la venzo ya sin dolor, en fin, ¿no? Entonces la importancia aquí es
atacar también el dolor. No hay que decir, bueno, es lo único que tengo. No, hay que ver por esto, porque esto también nos afecta mucho. Y así como afecta la parte, vuelvo a lo mismo, emocional, también es importante agarrar otros herramientas como yoga, terapias, terapia conductivo-conductual, terapias de ocupación, ir con psicología, una buena alimentación con la nutrióloga. Todo eso realmente nos ayuda también a que nuestro cuerpo esté más fuerte y podamos ganar pronto la batalla. Claro, que se vea siempre el dolor como una forma, o sea, el dolor oncológico de una manera integral y centrada específicamente al paciente, y que existen pues nuevas terapias también modernas, por ejemplo, como lo dijo la doctora, ¿no? La psicoterapia, el yoga, el mindfulness, o sea, también estas técnicas nuevas, este enfoque integral, también tienen evidencia que mejora lo que es el dolor. Sí, yo siempre les digo a mis pacientes que la actitud lo es todo. Si uno enfrenta la enfermedad con una buena actitud, los resultados siempre son mejores. Y así es lo mismo con el dolor. Si tú enfrentas el dolor con una buena actitud, decir, ok, ya voy a hacer todo para que en mí no quede, de tratarme, de si necesito un tratamiento de intervención, hacerlo, si continúo con mi tratamiento farmacológico, ayudarme con otras herramientas, esto va a funcionar bien. Gracias. Gracias por nuevamente la invitación y por el espacio. Sí, muchas gracias. Y para la gente que nos escucha y que es de por acá, por estos rumbos, ¿dónde las pueden encontrar? Bien, a mí me pueden encontrar aquí en Hospital Ángeles, en la Torre de Especialidades, en el consultorio 740C, y a la doctora Lisbeth. En el Hospital Real San José, Valle Real, en el piso 9, consultorio 10B. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por venir nuevamente. Gracias, Diego. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, o nos puedes contactar. Que ya nos van a subir. Sí, ya, próximamente. O por WhatsApp al 33 15 19 47 00.